diferentes estructuras del globo ocular, lo que es la esclerótica, que adelante se continúa con la córnea, lo que es coroides, que es la capa vascular, y la retina, que es la capa nerviosa. Y entonces, pues nosotros tendremos que ubicar, que identificar cada uno de las regiones o de las áreas que hay en el globo ocular. Sabemos nosotros que hay lesiones o afectaciones que se pueden dar en el globo ocular que se pueden tratar sin mayor problema y otras que requieren de la asistencia del especialista. Pero ustedes pueden revisar a un paciente cuando llega y ver, incluso aprender a leer, analizar el fondo de ojo, buscar aquellas áreas o zonas en donde nosotros podemos revisar y ver por qué tiene a lo mejor alguna lesión a nivel del globo ocular. Porque a veces, pues, llegan los pacientes, nos presentan que tienen problemas para ver, para la visión, o que ven borroso, o que les duele, o que tienen algún problema de infección por una irritación a nivel de la córnea, o porque se les están tapando algunas de las glándulas que sirven para que se pueda estar lubricando el globo ocular. Entonces ahí nosotros tendríamos que ver la córnea, lo que es la cámara anterior, el iris, la cámara posterior, cristalino, lo que es el humor vítreo o cuerpo vítreo, y al fondo, pues tendríamos que buscar dónde está el punto ciego, dónde está la fobia central, dónde está el disco óptico, porque hay lugares donde abundan los conos y bastones de la retina, hay lugares donde no existen conos y bastones de la retina, porque uno podría pensar que en este disco óptico, pues es que aquí es donde hay más conos y bastones. No, aquí no hay, aquí es donde está naciendo el nervio óptico, pero estas fibras vienen desde esta zona, en la fóvea central o mácula lútea, que es donde abundan las células que van a permitir el origen del nervio óptico. Y entonces, pues cuando nosotros vemos, tendremos que ubicar cada una de estas estructuras. ¿Dónde está el conducto de Schlemm, que sirve para drenar por ahí? Las lágrimas en los ojos están siendo continuamente lubricados por las lágrimas que se producen en el saco lagrimal, en la glándula lagrimal, que se almacenan en el saco lagrimal y de ahí son llevadas hacia el globo ocular para estarlo lubricando. Pero a la hora de que llegan ahí al globo ocular, lubrican y se reabsorben a través de este conducto de Schlemm. Porque si no, pues siempre estaríamos llorando, si no hubiera un lugar por donde se pudieran, ¿sí?, extraer esa lágrima que se produjo en la glándula y fue llevada hacia el globo, pues siempre estaríamos llorando, siempre estaríamos sacando lágrimas ahí que nos estarían escurriendo. Y no, pues lógicamente porque se van a absorber a través de este conducto de Schlemm y ya son reabsorbidas y vuelven a llegar otras, porque esto está continuamente lubricado. Proceso ciliar, músculo ciliar, este espacio que hay entre el músculo ciliar de un lado y del otro es lo que conocemos como pupila, que esto es lo que se abre o se cierra cuando hablamos de miosis o midriasis. Cuando entra un haz de luz que pasa por la córnea, que es un medio refringente, pasa por el humor acuoso, que es otro medio refringente, pasa por el cristalino, que es otro medio refringente, llega al humor acuoso, que es otro medio que va a refractar a la luz. Desde aquí ese haz de luz se dirige a diferentes áreas para que al final viaje por el nervio óptico. Y pues ya sabemos que junto con el nervio por ahí están pasando los vasos de la retina, la arteria y la vena central de la retina. Aquí está lo que es el disco óptico, la fobia, el humor vítreo, la esclerótica, la coroides, la retina, el cristalino, el iris, cámara anterior, córnea. Entonces aquí cuando nosotros vemos todos estos nombres, se los dejaríamos al optometrista y al oftalmólogo por ahorita. Tal vez tengamos que buscar, recordar, reconocer, pero en general lo que nos interesa es ahorita cómo está y dónde está el globo ocular. ¿Cuáles son las capas que lo constituyen?
¿sí? La esclerótica, la coroides y la retina. ¿Cuál es la capa nerviosa? Retina, vascular, coroides, de protección, esclerótica. ¿Con quién se continúa la esclerótica hacia adelante? Con la córnea. ¿Qué hay detrás de la córnea? La cámara anterior. Después, el músculo ciliar. Después, la cámara posterior. Después, el cristalino. ¿Cómo está sostenido el cristalino? Por una serie de fibras que son los ligamentos sonulares, que lo fijan para poderle, le permiten el movimiento para que se pueda acomodar, para que podamos enfocar, porque eso es lo que hace el cristalino. Se mueve para que enfoquemos bien lo que estamos viendo. Luego está el humor vítreo. Y dentro del humor vítreo, pues nosotros vamos a encontrar una estructura que es como gelatinosa. Y de ahí, pues ya nos vamos hasta el fondo de ojo, donde vamos a encontrar la fóvea, la mácula, la papila, el disco óptico, que los revisan cuando hacen el estudio del fondo de ojo. Cómo entra la arteria central de la retina, cómo se distribuye en el globo ocular. Estos vasos no se deben de ver dilatados, tampoco se deben de ver cerrados. Se puede, de alguna forma, en algunos casos, cuando hay lesiones por ateromas, se puede obstruir ya sea la arteria central o alguna de sus ramas, y no se van a visualizar cuando hacemos esa lectura del fondo de ojo, cuando vemos la fóvea y la mácula, que nosotros dirigimos haces de luz y vemos cómo responden a ese estímulo luminoso que les llega en algunas zonas, pues tendremos que buscar cómo están esos vasos sanguíneos. Los músculos que están alrededor del globo ocular, que ya sabemos que son 6, que son inervados por pares craneales, y es pues básicamente cómo está constituido el nervio óptico. Y yo les decía, en la zona donde nace el nervio óptico no hay conos y bastones, por eso se conoce como el punto ciego. La fóvea es el lugar donde más conos y bastones existen. Desde acá, todas estas prolongaciones vienen para dar origen al nervio óptico. Pero en esta zona que es, ¿sí?, la región del disco óptico, no hay conos y bastones. Entonces hay muchas zonas que nosotros podemos encontrar, manejar dentro de lo que es el globo ocular. Aquí esquemas o dibujos en donde podemos ver cómo son las estructuras que constituyen al globo ocular. Otra vez aquí, disco óptico, donde no hay conos y bastones. Fóvea, donde existen, ¿sí?, la mayor cantidad de conos y bastones. Las diferentes capas, lo que es la córnea, el humor acuoso en la cámara anterior, el músculo ciliar, el humor acuoso en la cámara posterior, el cristalino, lo que es el humor vítreo, cuerpo vítreo, lo que es la esclera, coroides y retina, que está en amarillo, globo ocular, cómo está el cristalino fijado al cuerpo ciliar a través de unas fibras sonulares, cómo está el proceso ciliar que le da origen al músculo ciliar, que se puede retraer o expandir para cerrar o dilatar la pupila. ¿Eh? Nada más esquemas, donde está la arteria central de la retina, la vena central de la retina, cómo están entrando y cómo se distribuyen a partir del lugar donde entran de manera radiada. Lesiones a nivel de la vascularización del globo ocular. Aquí hubo ruptura de vasos sanguíneos donde hay hemorragias. ¿Cómo llega? ¿Sí? De la arteria oftálmica va a llegar la arteria central de la retina, además de otras arterias que llegan a otras partes del globo ocular. Y esa arteria central de la retina entra ahí al globo ocular. Y entonces, pues, en realidad, cuando vemos el globo ocular, por ahorita, lo que yo necesito que recuerden
es las capas que lo constituyen, las estructuras que lo están conformando, los músculos que están ahí con ese globo ocular y que lo mueven, cómo es la inervación de ese globo ocular, cómo vamos a hablar de la inervación de los músculos extraoculares, cómo es la vía a través de la cual se habla de la vía visual, del reflejo fotomotor, del reflejo consensuado. Son de las cosas que vamos a empezar a ver a partir de mañana. Entonces ahí pues tendríamos lo que es el globo ocular. Preguntas. ¿Están No, ahí? De hecho, nosotros, así como estructura, pues es fácil, es sencilla hablar de las capas del globo ocular, hablar de su ubicación a nivel de la órbita, hablar de la inervación que tiene el globo ocular para la función de la visión o para los reflejos, hablar de la irrigación, pues también no es tan complicado, hablar de los nervios que llevan ese movimiento a los músculos extraoculares, hablar de la vía visual no es realmente complicado. No nos metemos con algunas otras cuestiones propias del globo ocular que son ya más de especialidad prácticamente para el oftalmólogo. Aquí necesitamos conocer lo básico del globo ocular, saber, ¿sí? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo está constituido? Y en el caso ya de las vías, las más importantes, la vía visual, la vía de los reflejos visuales. Pues no sé ahí, ¿qué más podríamos nosotros hablar del globo ocular sin meternos en cuestiones ya de especialidad? Pues creo que nada. Creo que eso sería lo más importante y además, pues ya cuando empecemos a integrar la información, nosotros vamos a ver algo funcional del globo ocular, cómo se ve, cómo se manejan lo de los reflejos, la vía visual, que también es muy simple, muy sencilla. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, no sé si vengan las preguntas que les di por ahí. En algunos casos hablábamos ayer del reflejo consensuado, les decía yo, que a veces le dirigimos un haz luminoso a un ojo con el otro tapado y como respuesta autónoma a ese haz de luz, la pupila se cierra, pero no nada más se cierra el ojo al que le dirigimos directamente el haz de luz, sino que también se cierra el otro. Y entonces, pues desde ahí uno puede empezar a explorar o a investigar qué va a pasar, por ejemplo, a dónde estaría el daño o la lesión si yo le dirijo el haz de luz al ojo derecho, pero ese ojo derecho no se cierra, nada más el que se cierra es el izquierdo que está tapado. ¿Dónde está el daño? ¿En qué lugar estaría el daño que hace que el ojo al que le estoy dirigiendo el haz de luz no se cierre la pupila, pero sí se cierre el otro? O sea que el reflejo consensuado funciona, pero el reflejo directo no funciona. ¿Dónde podría estar el daño? Pues es donde tenemos que trabajar para ver las vías, cómo va ese reflejo, para poder yo saber dónde se generó la interrupción de la vía que provoca esta manifestación. Entonces ahí pues tendríamos ya que empezar a trabajar mañana a partir de lo que conocemos, con algunas aplicaciones allí clínicas de eso que hemos estado viendo.
Y para eso, pues yo les pedía que ustedes hicieran, les pedí que ustedes busquen un caso clínico cada quien. Podemos empezar mañana con las vías y el lunes ya veremos lo de los casos clínicos. Mañana empezamos con la integración, que es fácil, es rápida además. Entonces aquí, pues a ver, de entrada, yo les voy a poner, primero les voy a preguntar quién quiere y si nadie quiere, pues ya yo lo pongo. ¿Sí? Porque tenemos que ver, déjenme apuntar aquí, tenemos que ver, a ver, es la vía de la propiocepción consciente e inconsciente de tronco y de cabeza. Tenemos que ver la vía del dolor y temperatura, del tronco y de la cabeza. Tenemos que ver la vía de la tacto, tacto grueso, del tronco y de la cabeza. Tenemos que ver la vía córtico-espinal. Tenemos que ver la vía visual, la vía auditiva. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos que ver qué otras vías podríamos ver. A ver, ¿quién quiere mañana explicar la vía de la propiocepción consciente? ¿Quién? Yo. Yo. Dani. ¿La vía de la propiocepción consciente de dónde, Dani? ¿Del tronco o de la cabeza? ¿Quién quiere explicar la propiocepción consciente de la cabeza? Yo. Yo de la cabeza. ¿Quién yo dijo primero? ¿Quién yo? ¿Quién? Alexis. No te oigo. Es que no sé si fue primero Alexis o yo. Arisbet. No, tú, Aris, tú dila. Gracias. Ahora tú, la inconsciente. A ver, ¿quién estaba queriendo? Yo. El inconsciente. A ver, ¿quién eres tú? Alexis. Sí. ¿La inconsciente de dónde? ¿Cabeza o tronco? De la cabeza. Sale. ¿Y quién dice la inconsciente del tronco? Yo. Diana. Sí. A ver, ¿quién habla de dolor y temperatura del tronco? Yo. Yo. Bárbara. Yo. Primero, oír voz de mujer primero, a ver. Yo fui. Son todos. Mejor en el chat, ahí. A ver, Elsin. Dale. Dolor y temperatura de la cabeza. ¿Y dolor y temperatura del tronco? Yo. Bárbara. Tanto grueso entonces. A ver, ¿quién habla de la vía córtico-espinal? Yo. Carlos dijo primero. ¿Quién habla de la vía del tacto grueso? Yo, Iván. Iván, ¿del tronco o de la cabeza? De tronco. Iván. ¿Y tacto grueso en la cabeza? Yo. Manuel. ¿Quién habla de la vía visual? Yo. Vane. Alicia, ¿y quién? Vane. Yo ya Vanessa. A ver, aquí vamos a ver dos cosas. Porque pueden hablar de la vía visual
y pueden hablar de los reflejos visuales. Si hablan de reflejos visuales, fundamentalmente es el fotomotor directo y el consensuado. Entonces, ¿quién quiere hablar de los reflejos? Yo. ¿Quién? Yo. Alicia. Alicia. Sí. Alicia, reflejos. Ivane, entonces vía visual directa. Sí, Doc. Y esta es complicada. Aquí requiero a lo mejor de dos de ustedes que se pongan de acuerdo para hablar de la vía auditiva. 2 o 3 de ustedes que puedan estarse comunicando para que se pongan de acuerdo y se la dividan. ¿Quién? ¿Yo? ¿Margarita? Sí. ¿Quién más? ¿Les ¿Panjo? puedo, ¿Quién? ¿Panjo? sí, ¿Y Juanjo, quién más? ¿les puedo ayudar? ¿No? Sí, Diana, ¿les puedes ayudar? Entonces son los que van a encargarse de hablar de la vía auditiva. Esa es un poco más compleja, así es de que si pueden, pónganse de acuerdo en los niveles que manejan cada quien. A lo mejor alguien maneja desde el oído interno a alguna área del sistema nervioso central, otro de ahí a un segundo nivel y el otro para que llegue hasta la corteza, porque ahí entran varias estructuras que van a participar en esta vía auditiva. Por eso si pueden, o la pueden estudiar los tres por separado y ya intervenir o participar en lo que van a explicar mañana. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me faltan como que 10 de ustedes. A ver, vamos a ver. ¿Qué otras? Es que ya pues prácticamente son las vías importantes. Falta la vía del gusto, Doc. Eso está bien fácil. A ver quién quiere dar la vía del gusto. Si quiere yo se la doy. ¿Cómo Enrique. te llamas? ¿Quién eres? Enrique. Falta la de sensibilidad visceral, ¿no? A ver, pH y presión y esa. ahora, a ver, ¿quién da esa? Sensibilidad visceral. Los que faltan, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se maneja la sensibilidad visceral? ¿Cuál es la vía que sigue? Que es también simple.